Hola, hola, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y transmitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya nos acompaña en los controles Nahuel Becoli de Angelo. Bienvenido, Nahuel. Muchas gracias, Chris, y gracias a todos los que nos escuchan online, YouTube, Telegram, Spotify y el canal de la UAB Media. Si me lo permites, el programa me gustaría iniciarlo con una cita de Antonio Gutiérrez, secretario de las Naciones Unidas, pues está muy relacionado con este tema. Nuestro mundo necesita con urgencia las voces más firmes en favor de la paz, la justicia social, la dignidad humana y la compasión. Hoy tenemos a un autor y profesor quien nos hablará sobre las habilidades para el liderazgo y la conducción de grupo o trabajo en grupo, una de las habilidades esenciales y más importantes hoy día. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Efectivamente, ya está con nosotros en la cabina de radio Aarón Alma. Él es psicólogo de grupos especializado en liderazgo, equipos y talento. También es profesor del máster en autoliderazgo y conducción de grupos de la Universidad de Barcelona y es coautor del libro Autoliderazgo y conducción de grupos claves para la práctica profesional. Bienvenido, Aarón, a un espacio en el cual nos vamos a enfocar a los derechos, pero también en esto, la conducción de grupos. Cuéntanos un poquito de ti. El público te escucha en 16 países. Cuéntanos de ti. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y también saludar a todos los oyentes y las oyentes. Pues como bien me has presentado, soy psicólogo de grupos, que esto al final dentro de lo que es la psicología, nosotros trabajamos el terreno social, los procesos de influencia que se dan en el campo social. Y dentro de lo social está el área de grupos. Y más allá de los grupos aparecen desde con uno mismo, ¿no? Porque al final todos somos los grupos en los que hemos pasado, ¿no? El grupo familiar, el grupo de amigos, los equipos de trabajo, como también lo que sucede en las relaciones interpersonales, en los grupos, en los equipos de trabajo o incluso dentro de las organizaciones. Ahí ocupa el terreno un poco de la investigación y sobre todo nuestra especialidad en liderazgo, en liderar y en cómo entrenar estas habilidades para conducir de forma efectiva a los grupos. Dentro de este contexto, desde el máster en autoliderazgo y conducción de grupos, desde el 1989, estamos activamente entrenando a muchos profesionales en estas habilidades, con una experimentación totalmente activa para que entrenen estas habilidades y les ayude a orientarse a sí mismos de una forma efectiva, saludable y beneficiosa, de ahí el autoliderazgo, como también orientar a otras personas, ¿no? Ya viene el liderazgo de otras personas. Hacer crecer a otras personas hace crecer a uno mismo. Y ahora vamos a abordar aquello. Cuéntanos acerca de esta publicación, Autoliderazgo, conducción de grupos y claves para la práctica profesional. ¿De qué año es esta obra? ¿Quién la editó? ¿Cómo se llevó adelante este proyecto? ¿Dónde se la puede comprar, conseguir? Esta obra nace con mucha historia. Nace con el objetivo de compilar, de recoger todo el conocimiento, la práctica de cómo conducir un grupo de forma eficaz. Es una obra que lleva gestándose desde hace muchos años. La hemos gestado finalmente la doctora Palacín y un servidor, pero ya anteriormente la doctora Palacín estaba trabajando en unas primeras ideas con Pilar González, la primera directora del máster en autoliderazgo y conducción de grupos. A raíz de esta obra lo que hemos querido es compilar de una forma muy práctica, de forma de manual, en unas 150 páginas aprox, primero, cómo analizar un equipo, cómo analizar un grupo, qué sucede en los grupos, por qué un grupo confía, por qué otro no, qué pasa con el conflicto, ¿tapamos el conflicto en los grupos? ¿No? También cómo se coopera, cuáles son las claves para cooperar de forma efectiva. Pero no solamente nos quedamos en el análisis, sino también en la acción. Cuando se conduce un grupo, cuando tú tienes delante a personas, ¿qué habilidades debes tener? ¿Qué habilidades debes disponer en beneficio del grupo que tienes delante? ¿Es una autoría independiente hecha con la doctora Palacín o tiene un respaldo proyecto universitario? Realmente tiene el respaldo y forma parte de todo el equipo, es decir, todo el equipo del máster en autoliderazgo y conducción de grupos está representado en esta obra. Está representado en esta obra, en la gestación y en el trabajo que se ha ido evidenciando en las mismas páginas.
Es una obra que además salió el 30 de enero de este mismo año. Llevamos gestándolo 4 años. 4 años de pico y pala trabajando en cada página de esta obra. Y este 30 de enero salió a la luz. De Ediciones Pirámide, Grupo Anaya. Y también quien le interese este tema, quien sienta curiosidad, puede adquirirlo tanto en Amazon como en su librería de preferencia. Pues ya saben, amigas y amigos, ustedes tienen que buscar Autoliderazgo y conducción de grupos, claves para la práctica profesional, de Aarón Alma y la doctora Paladín. A propósito, mandamos un saludo a la doctora Paladín, ¿verdad? Está bien dicho. Palacín, doctora. Palacín. Palacín, sí. La doctora Palacín. Un saludo para ti y sé que ha sido dificultoso venir el día de hoy, pero más adelante podríamos tenerte por aquí por Derechos a Boca. Y ahora vamos a enfocarnos en derechos a las personas. Hemos hablado acerca del autoliderazgo y la conducción de grupos. Veamos que de pronto necesitamos claves profesionales. ¿Se aborda el enfoque en derechos cuando trabajamos en grupos? Porque, a ver, todos somos seres humanos y cada persona viene de diferentes niveles socioculturales, niveles educativos. ¿Cómo se trata el enfoque en derechos? Totalmente de acuerdo con la dirección que propones. No podemos tratar a personas como objetos. Eso es un principio fundamental. Y cuando me propusiste el tema de unir la conducción de grupos, las habilidades y el tema de los derechos, yo rápidamente pensé y me vino que hay como 2 niveles muy fundamentales a la hora de conducir un grupo. El primero es un nivel básico, y es que cuando se conduce un grupo, el conductor o conductora de un grupo, llamemos conducir grupos, pero también liderar un equipo, liderar un proyecto. El básico es que tienes que ser garante de la seguridad de las personas. Y garante de la seguridad, hago referencia a la seguridad física, verbal, psicológica y emocional. Y esto implica que si se da una situación en las que se expresa esta violencia, tú tienes que poder cortarla. Tú tienes que poder garantizar este espacio de seguridad para las personas con las que estás delante. Si tenemos el caso de que un líder promueve la violencia y está frente a un grupo, hablamos de líderes políticos que promueven, tienen un liderazgo, influyen sobre una cámara, sobre varios ministros, un gabinete. ¿Cómo detenemos esa violencia? O hablemos de otros líderes en un sindicato, etcétera, y ves resquicios de violencia. Y el grupo sabe, dice, es violento lo que nos está haciendo. ¿Cómo se actuaría ahí? Primero de todo, planteas un tema muy interesante porque sí que es cierto que pensamos que el líder siempre tiene que seguir un liderazgo o una influencia positiva, pero puede utilizar su poder, puede utilizar su influencia en su beneficio. El real líder es quien actúa en beneficio del grupo, en beneficio del otro. Cuando yo lo utilizo en mi propio beneficio, realmente estoy liderándome a mí, estoy liderando en forma de lo que yo quiero conseguir de las personas. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a ello? Pues muchas veces lo que sucede es que estas percepciones quedan tapadas, quedan ocultadas. No las comparto, no lo digo, no miro qué otras perspectivas tienen las demás personas. Y cuando una idea, cuando una posición queda individual y ocultada, es cuando no evoluciona. Para defender los derechos son necesarios personas y generar alianzas. Eso es muy importante. Los grandes cambios en la sociedad siempre se han producido por grupos. Claro, Las grandes revoluciones siempre han sucedido por grupos y por alianzas de minorías que han luchado y que han defendido unos derechos que quizá la mayoría no estaba contemplando. Y no hablo de una mayoría por número, porque muchas veces puede ser una mayoría, como bien dices, por poder o por la influencia que tiene. Sí, es que a veces está mal entendido que el líder es el que tiene más fuerza. Es líder porque él es fuerte, pero en nuestra sociedad actual entendemos que un líder, en una sociedad pasada quizás el fuerte no era el que iba adelante porque podía defender a los otros. Pero esa fuerza no se mide en violencia, en nivel violento. Esa fuerza en nuestra sociedad de este tiempo se mide en probabilidades de defender a todo el grupo, en cómo trasladar ese humanismo o cómo trasladar esos derechos, hacerlos real en todos. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Los derechos humanos en el trabajo de grupos está vigente o ves que todavía queda muy por fuera de la práctica el trabajo en grupos? Trabajos pueden ser profesionales, estudiantes,
puede ser grupos, ya habíamos dicho un ejemplo político, pero puede X grupos estudiantiles. Creo que quien conduce un grupo, quien está delante de personas, puede fácilmente ver este nivel más básico, ¿no?, de esta violencia, esta agresividad que puede transgredir la seguridad del grupo. Eso es fácil verlo, porque vemos la violencia, vemos la agresividad, porque se manifiesta. Ahora, hay otros niveles que quizás son más profundos, que también malversan esos derechos, que ahí ya sí que requiere hilar más fino. Por ejemplo, me refiero, como antes comentabas, Cristian, un líder puede tener un poder de influencia en negativo. Pues esas influencias en negativo pueden suceder entre las personas y en un grupo. Puede haber gente que busca el poder, gente que desautoriza a otras personas o desautoriza opiniones con el humor o las trivializa, ¿no? Hay muchas estrategias, a veces conscientes u otras veces inconscientes, que generan, pues, que se transgredan estos derechos de poder considerar todas las opiniones y todo el libre desarrollo de las personas. Y para este plano, que es más profundo, sí que se requiere muchas veces un entrenamiento más fino. Necesita un entrenamiento en el conocer, en el hacer y en el saber escuchar y ver grupos. Muchas veces nos encontramos muchos profesionales que de repente se encargan de equipos y de grupos, pero les han soltado ahí. No tienen una formación, no tienen una mirada de cómo analizar un grupo, ver este subterfugio que está sucediendo más allá de lo que visiblemente es la tarea, ¿no? Un grupo puede conseguir un objetivo, pero mientras, ¿qué ha pasado con las personas? Exactamente. El trabajar en grupos implica siempre mucha humildad y sobre todo tener una visión horizontal, porque un grupo seguirá un líder y un líder liderará, pero un grupo tiene líderes también. No creemos que el líder dure toda la vida, o sea, tiene que rotar ese liderazgo. ¿Qué recomendaciones nos das a quienes trabajamos con grupos de personas? Quienes estamos en posición de profesor, de director, a veces cargos políticos, a veces de sí, direcciones, coordinaciones, o cuando nos dicen tienes que hacer el trabajo en grupo. A los estudiantes que nos escuchan ahora, ¿qué recomendaciones nos das para trabajar en grupo? Hay una clave que tú has dado que es muy cierta, y es que el líder tiene que saber escuchar y ver la necesidad de la persona, que no necesariamente es lo que dice, pero tú tienes que poder analizar y poder concretar qué necesita el otro de ti. Y a raíz de lo que necesita, tú tienes que adaptarte y ofrecerle eso. A veces puede necesitar escucha, a veces puede necesitar compañía, a veces puede necesitar dirección, a veces también puede necesitar contundencia, ¿no? Pero sí que es necesario esta mirada, y que muchas veces lo que necesita el otro no se ha tapado por lo que tú necesitas. Que ahí volvemos a ese liderazgo más egoísta, de utilizar al otro. Efectivamente, muchas gracias, Aarón. Ahora va a participar Nahuel porque seguro tiene que aportar en esta conversación. Adelante, Nahuel. Lo primero, decirte que me gusta mucho todo lo que estás diciendo y felicitarte por todo tu trabajo. Al fin y al cabo, es lo que estábamos mencionando antes de todo, lo importante que es un líder para, sobre todo en este caso, con lo que nosotros tratamos es defender los derechos humanos, pero se aplica a todas las áreas. Tú, si me permites la pregunta, ¿qué características definirías tú o dirías que tendría que tener un buen líder o un buen grupo, pero esencialmente un buen líder, para poder defender los derechos humanos en caso de que se quiera insertar en este tipo de campos? Creo que en la frase que has introducido, Nahuel, es muy interesante que en una misma frase están las palabras firme y paz, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, porque la paz y los derechos se pueden introducir, pero también con firmeza. No hay que tener temor al poder que tenemos. Y eso es muy importante, porque muchas veces dejamos de liderar, dejamos de defender los derechos que consideramos son fundamentales por miedo al poder que podemos tener. Y también porque a veces hacemos las causas solitarias. No nos aliamos con personas, no hacemos grupo. Y después viene un apagón y nos vemos todos haciendo grupo para escuchar la radio. Tal cual, sí, recientemente el apagón. Es una realidad. Nahuel, con esto pasamos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón, por estar aquí. Él es psicólogo y profesor especializado en liderazgo, equipos y talento.
Agradecemos a UAB Media por las facilitaciones para la producción y transmisión de Derechos a Boca, gracias a la UAB Radio, y recuerden que nos escuchan online y en el 100.3 FM. Gracias también a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, al colectivo de ANUE que se encuentra aquí en la UAB en España, y también no olviden darle like, suscribirse y compartir este programa con más amigos para que conozcan cómo se puede liderar o conducir grupos. Yo soy Cristian Báez Valverde. Y yo soy Nahuel Becolidangelo. Y esto ha sido Derechos a Boca. Será hasta una próxima edición.